El poder legislativo que hay en México se acumula dentro de un Congreso General, el cual se divide en dos partes. La primera es la Cámara de Diputados y la segunda es la Cámara de Senadores, las cuales, las dos, tienen como principio fundamental el poder analizar, discutir y aprobar las normas que reforman la Constitución de México. Este proceso se lleva mediante, como su nombre lo dice, por un proceso legislativo, el cual proporciona unos ciertos pasos por medio de los cuales se tienen que formar las leyes, reformar las que ya existen dentro de la Constitución o, en su caso, las que sean de ordenamientos jurídicos secundarios. En dicho proceso hay 4 actores que pueden verse Hay 4 actores que pueden intervenir en este proceso legislativo. El primero es el presidente de la República. Él puede presentar iniciativas, promulgar leyes y decretos. El segundo actor son las legislaturas de estados, de cada estado y de la Ciudad de México, la cual de igual manera puede presentar iniciativas y avala las reformas constitucionales. El tercer actor son las cámaras de diputados y federales, las cuales igual pueden presentar iniciativas y, en dados casos, aprobar las leyes y decretos que les correspondan. El cuarto actor son las y los ciudadanos en un número equivalente al 0.13% y ellos pueden intervenir según los términos correspondientes. Para comenzar el proceso legislativo, este inicia en lo que es la Cámara de Origen. La Cámara de Origen puede ser cualquiera de las dos cámaras que existen, de diputados o de senadores, a la cual llega una iniciativa o esta misma propone una iniciativa que en primera instancia analiza y discute para poder aprobarla. Para ser el primer paso del proceso legislativo, siendo revisada por una cámara colegisladora que, en este caso, efectúa como lo que se llama una cámara revisora. El segundo paso para poder seguir el proceso legislativo es la presentación de iniciativas. ¿Qué es una iniciativa? Una iniciativa es el documento de los actores facultados para poder intervenir en el proceso legislativo, que se presentan ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Estas iniciativas, todas las iniciativas, tienen que ser turnadas a comisiones por conducto de la mesa directiva, la cual su propósito es analizar y posteriormente dictaminar dicha iniciativa. Ahora, la comisión es un grupo, un órgano de trabajo dictaminado por el pleno de las cámaras. Dicho congreso, dicha comisión, es para poder analizar, discutir, hablar acerca de todos los pensamientos, las resoluciones, opiniones, etcétera, acerca de esta iniciativa, pues para posteriormente hablarse y dictaminarse por la propia comisión. Ahora, dicho dictamen tiene que contener una parte expositiva, la cual explique las razones por las cuales se está fundando, por la cual se hizo, y concluir con respuestas claras, sencillas y concisas para que puedan ser sometidas a votación del Pleno. Y con esta votación se termina el segundo paso del proceso legislativo, que es la presentación de iniciativas. Ya que para que esto se logre, los dictámenes tienen que ser firmados por las comisiones por la mayoría de sus propios integrantes. Ahora, durante la votación se hace lo que es la opinión o el voto por escrito, el cual lo hace cada legislador para poder sostener, argumentar, opinar acerca de lo que se esté presentando, de manera de que estos argumentos quedan asentados dentro del proceso y se puedan discutir, en dado caso, por las leyes correspondientes. Ahora, bien, como tercer paso del proceso legislativo se encuentra el dictamen. El dictamen es una resolución acordada por
una o más comisiones, la cual se presenta para tener una opinión técnica especializada respecto al contenido de alguna iniciativa antes presentada. Este dictamen se le notifica al presidente de la mesa directiva de la Cámara para que pueda añadirla, según los términos, a el orden del día a día. ¿Para qué? Para que se pueda realizar 2 lecturas de dicho dictamen. La primera es hecha para que se pueda discutir acerca del contenido del dictamen, y la segunda lectura, que es, por así decirlo, ya después de haber hablado y discutido acerca de lo que se hizo en la primera lectura, que es básicamente lo mismo, es para que si es necesario, se desarrolle la discusión y se concluya para poder dar paso a la votación y a la aprobación en dado caso de dicho dictamen. Para continuar con dicho proceso, se lleva la discusión del proyecto de ley, que sí o sí todo proyecto de ley tiene que tener. Es algo que sin duda se establece y está establecido para poder llevarse a cabo. Esta discusión se hace de 2 maneras. La primera es en lo general, o sea, en lo que está queriendo establecer dicho proyecto de ley, y de segunda mano en lo que es de manera particular, o sea, hablado ya particularmente cada artículo que dicho proyecto de ley está ofreciendo. Durante esta discusión, solo los miembros que son parte de la comisión dictaminadora y los que hicieron el proyecto de ley, o sea, los autores del dicho proyecto de ley, tienen derecho a más de 2 intervenciones. Todas las demás personas nada más tienen derecho a 2. Durante esta discusión se tiene que llegar a una conclusión. ¿Para qué? Para que el presidente de la Cámara pregunte a la Asamblea, mediante una votación económica, si el asunto se considera suficientemente discutido. Y si la Asamblea dice que sí, se somete la votación. Ahora, si la Asamblea dice que no, se va a volver a la discusión. Con esto basta para que un miembro vote a favor y otro vote en contra. ¿Para qué? Para que pueda ser llevada una votación realmente justa. Ahora, durante esta discusión, lo que es la parte de la votación en lo general, o sea, la primera parte de la discusión, que es de manera general respecto al proyecto de la ley, se hace para que, si los términos generales de la ley son correctos a vista de la mayoría de la Asamblea, o sea, por medio de una votación se lleva a la mayoría de la Asamblea, se puede llevar a lo que es la votación en lo particular. Pero si no se hace esta votación, no se puede pasar la votación para que sea llevada la discusión en lo particular. Y una vez votado en lo general, llegamos a lo particular. En lo particular es sometida a una votación por cada artículo del proyecto de la ley. Si dicho artículo sometido a votación es respondido de manera negativa por la mayoría de la Asamblea, este se devuelve a la comisión que lo ha emitido para que pueda revisarse y en dado caso modificarse para poder volver a ser presentado. Pero si en dado caso es aprobado por la mayoría de la Asamblea, pues como su nombre dice, queda aprobado dentro del proyecto, por lo cual pues la propia Asamblea puede llevar este artículo emitido, aprobado, o sea, que fue hecho por la Cámara de origen, a la otra Cámara. Ahora, si la Cámara que está llevando este artículo de la Cámara de origen a la siguiente Cámara no tiene todas las facultades para poder legalmente llevar este proceso solamente por sí mismo, se hace lo siguiente: se tiene que hacer una firma, tiene que ir firmado por el presidente y 2 secretarios, acompañado de un expediente respectivo, para que pueda continuar su proceso legislativo. Esto terminando con la discusión y la votación de particular y general del proyecto de ley. Ya una vez aprobado todo este proyecto, es llevado a la Cámara Revisora. En la Cámara Revisora lo que se hace
es que se someta a votación, y si por mayoría absoluta el proyecto en general, o sea, todo el proyecto de ley es rechazado, este se devuelve a la Cámara de origen para que pueda ser revisado y modificado con las observaciones que emita la Cámara Revisora. Pero si la Cámara Revisora dice, hay algunas partes que sí, pero hay ciertas partes que no, devuelve estas partes que no, para que puedan ser modificadas y revisadas, pero las partes que ya fueron aprobadas, o sea que la Cámara Revisora por mayoría absoluta votó que sí, no pueden ser modificados en lo absoluto, no se pueden modificar. Ahora, si de manera general fue devuelto el proyecto de ley a la Cámara de origen, lo modificó y lo volvió a la Cámara Revisora, esta si es aprobada, o sea, si el proyecto de ley es aprobado en la Cámara Revisora de nuevo por mayoría absoluta de votos, se pasa al Ejecutivo para que ya pueda ser promulgada. Pero si no, no podrá ser presentada en el mismo periodo de sesiones. Y ahora, esto es el proyecto general, o sea, esto es hablando de que están aprobando o desaprobando todo el proyecto en general, pero si se desecharon o desaprobaron algunas partes de ese proyecto, fueron devueltas a la Cámara de origen, la Cámara de origen las devolvió, y en la segunda votación de dichas partes del proyecto vuelven a ser rechazadas, solo se llevará lo que fue aprobado, o sea, solo lo que ya estaba aprobado por la Cámara Revisora al Ejecutivo para poder promulgar dicho proyecto de ley, y no serán tomadas en cuenta las que son desechadas. Esto de ya no están desechadas, ya solo sería que las partes aprobadas van a ser las que salgan a la luz. Terminando con este paso, ahora como último paso está que el presidente de la República va a promulgar este proyecto de ley ya después de haber pasado por todo lo que fue mencionado durante este video, terminando con el proceso legislativo. Y como nota importante es que dichas leyes tienen que ser publicado y promulgado ordenadamente por el Diario Oficial de la Federación. En dado caso de que no sea promulgado por no pueden ser vigentes dichas leyes.